Si arrojas un clip de acero en un vaso con agua, se va directo al fondo sin pensarlo. Ahora imagina un barco del tamaño de un edificio flotando con total tranquilidad sobre el océano. Un portaaviones, por ejemplo, puede pesar más de 100.000 toneladas, y sin embargo se mantiene a flote como si fuera una hoja sobre un estanque. La comparación parece imposible. ¿Cómo puede algo tan descomunal no hundirse bajo su propio peso? Durante siglos, esa pregunta ha desconcertado a marineros, ingenieros y curiosos por igual. El sentido común nos dice que el acero, el material del que están hechos los barcos modernos, se hunde. Entonces, ¿qué truco físico hay detrás de esta aparente contradicción? Para entenderlo tenemos que remontarnos miles de años atrás, a la antigua Grecia, donde un hombre llamado Arquímedes descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra relación con el agua. La historia dice que estaba tomando un baño cuando, al sumergirse, vio cómo el agua subía y rebosaba de la bañera. Fue en ese instante cuando tuvo una revelación. Saltó y gritó: ¡Eureka!, que en griego significa «lo encontré». Lo que había encontrado era una ley universal que hoy conocemos como el principio de Arquímedes. Este principio dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. A esa fuerza la llamamos empuje. Es decir, si metes un objeto en el agua empuja hacia arriba tanto como el peso del volumen que ha desplazado. Si ese empuje es mayor que el peso del objeto, flota. Si es menor, se hunde. Tan simple y tan poderoso. Imagina por un momento que tienes un bloque sólido de acero de 1 metro cúbico. Ese cubo pesaría unas 8 toneladas. Si lo dejas caer al mar, desplazará 1 metro cúbico de agua, que pesa aproximadamente 1 tonelada. El resultado es obvio. El bloque es demasiado pesado y se hunde como una piedra. Pero si en lugar de un bloque macizo, tomas esa misma cantidad de acero y lo moldeas con una forma hueca, similar a una caja alargada y sellada, algo mágico ocurre. Esa estructura desplaza mucho más volumen de agua que el bloque original, aunque su peso siga siendo el mismo. El empuje aumenta y puede llegar a igualar o superar el peso del acero. En ese momento, flota. Eso es exactamente lo que ocurre con los barcos. No es cuestión de magia, sino de distribución del peso y del volumen. Aunque estén hechos de acero, su interior está lleno de aire, compartimentos huecos, salas, maquinaria, pasillos. Todo eso reduce su densidad promedio. Y cuando la densidad media de un cuerpo es menor que la del agua, ese cuerpo flota. Piénsalo así. El acero se hunde porque su densidad es mayor que la del agua. Pero un barco no es solo acero, también es aire. Si juntas ambos, el promedio de densidad baja, y el agua puede sostenerlo. Es una cuestión de equilibrio entre masa y volumen. Por eso, en ingeniería naval, el objetivo principal es diseñar estructuras que desplacen suficiente agua como para generar el empuje necesario para soportar su propio peso. Ahora bien, flotar es solo el primer paso. Mantenerse estable es otro desafío completamente distinto. Si alguna vez has tratado de mantener en equilibrio un objeto grande en el agua, sabrás que cualquier pequeño movimiento puede hacerlo volcar. Lo mismo ocurre con los barcos. No basta con que floten. Deben hacerlo de forma segura, sin riesgo de girarse o hundirse ante una ola. Ahí entra en juego la forma del casco. Los cascos no son planos ni completamente redondos, sino curvados con precisión matemática. Esa forma permite que el barco desplace grandes volúmenes de agua, reparta su peso y conserve la estabilidad. Un barco carguero, por ejemplo, tiene un casco ancho y profundo que le da la capacidad de soportar miles de toneladas sin hundirse demasiado. Por otro lado, una lancha rápida tiene un casco en forma de V para planear sobre el agua y reducir la resistencia cuando acelera. En ambos casos, la física que actúa es la misma: la fuerza de empuje contra la fuerza del peso. Pero la historia no termina ahí. Si un barco flota gracias a su diseño, ¿qué ocurre cuando lleva a bordo cargas de miles de contenedores, combustible y tripulación? ¿No debería hundirse bajo tanto peso adicional? En realidad, sí, se hunde, pero solo un poco. Cada barco está calculado para tener una línea de flotación, que es la marca que indica hasta qué punto puede sumergirse sin perder estabilidad. A medida que se añade peso, el barco se hunde más, desplazando mayor cantidad de agua, lo que aumenta el empuje.
Llega un punto en que el empuje y el peso vuelven a equilibrarse y el barco se estabiliza. Esa danza constante entre empuje y peso es lo que mantiene a los gigantes de acero navegando sobre el océano. En los astilleros, los ingenieros navales pasan meses ajustando estos cálculos. Analizan cada detalle: el grosor del casco, la distribución de los compartimentos, el tamaño de las bodegas y la ubicación del centro de gravedad. Cualquier error, por mínimo que parezca, puede provocar que el barco se incline peligrosamente o incluso se vuelque. Por eso cada diseño se prueba en modelos a escala antes de construir el original. Se estudia cómo responde ante el viento, las olas y los movimientos del mar. Todo para garantizar que ese coloso metálico de 100.000 toneladas pueda navegar sin hundirse. En el fondo, todo se reduce a una verdad sorprendentemente simple. Los barcos flotan no porque desafíen las leyes de la física, sino porque las aprovechan al máximo. Lo que comenzó con un hombre observando el agua en su bañera, hoy sostiene a los mayores gigantes que ha construido la humanidad. Pero aún falta mucho por descubrir. Flotar es solo el inicio. ¿Qué ocurre cuando un barco se inclina, gira o enfrenta tormentas de decenas de metros de altura? ¿Cómo logran mantenerse firmes sin volcarse? Flotar es solo la mitad de la historia. Un barco puede mantenerse sobre el agua, pero eso no significa que sea estable. Si el equilibrio no está bien calculado, el más mínimo movimiento, una ráfaga de viento o una ola lateral, pueden hacer que se incline peligrosamente, o incluso se vuelque por completo. Entonces, ¿qué hace que un barco tan grande y pesado no pierda su equilibrio? La respuesta se esconde en dos puntos invisibles que determinan el destino de cualquier embarcación: el centro de gravedad y el centro de empuje. El primero, el centro de gravedad, es el punto donde se concentra el peso total del barco. Su estructura, motores, carga, combustible y tripulación. El segundo, el centro de empuje, representa el punto en el que actúa la fuerza del agua hacia arriba. Cuando un barco está en reposo y bien equilibrado, esos dos puntos están perfectamente alineados en una misma línea vertical. Pero si el barco se inclina hacia un lado, algo interesante sucede. El centro de empuje se desplaza, moviéndose hacia el lado hundido, mientras que el centro de gravedad tiende a mantenerse fijo. Esa separación genera un par de fuerzas que, si el diseño es correcto, empuja el barco a enderezarse. Es lo que se llama momento de adrizamiento. Sin embargo, si el centro de gravedad está demasiado alto, por ejemplo, si el barco lleva la carga mal distribuida, el momento de adrizamiento puede invertirse. En lugar de ayudar a enderezarlo, lo hace volcar aún más. Por eso los ingenieros son extremadamente cuidadosos con la distribución de peso. Cientos de sensores y cálculos se utilizan para asegurarse de que el centro de gravedad esté siempre en el lugar correcto. En los barcos de guerra o los portacontenedores, cada tonelada cuenta. Mover un solo contenedor mal ubicado puede alterar la estabilidad de toda la nave. Una buena forma de visualizarlo es imaginar una botella medio llena flotando en el agua. Si le agregas más líquido en la parte superior, su centro de gravedad sube y la botella se vuelve inestable. Basta con tocarla para que se incline o se dé vuelta. Con los barcos ocurre exactamente lo mismo, solo que a una escala gigantesca. Y hay un fenómeno aún más peligroso que amenaza esa estabilidad: el efecto de superficie libre. Imagina que un barco tiene tanques internos parcialmente llenos de agua. Puede ser combustible, lastre o líquidos de carga. Cuando el barco se inclina hacia un lado, ese líquido se desplaza en la misma dirección, arrastrando consigo el centro de gravedad efectivo. El resultado es un movimiento repentino y descontrolado que puede hacer que el barco pierda el equilibrio en segundos. Por eso, en la ingeniería naval moderna, los tanques suelen mantenerse completamente llenos o completamente vacíos. Y cuando no es posible, se dividen mediante tabiques internos llamados mamparos, que reducen el movimiento del líquido y mantienen el centro de gravedad más estable. Este mismo principio se aplica también a los cascos compartimentados, otra de las grandes innovaciones que ha salvado miles de vidas en el mar. Imagina el casco de un barco como una especie de panal de acero, dividido en decenas de compartimentos estancos. Cada uno puede sellarse de forma independiente. Si un choque o una fuga perforan el casco, el agua solo puede llenar una parte limitada del interior, no todo el barco. Mientras el resto de los compartimentos permanezcan secos, el empuje total no se pierde y la nave puede seguir flotando, incluso con un daño considerable.
Fue precisamente este principio el que se aplicó en la construcción del Titanic a principios del siglo XX. Su casco estaba dividido en 16 compartimentos estancos. En teoría, podía sobrevivir con 4 de ellos inundados. Pero el iceberg con el que chocó rasgó 6 de una vez, haciendo que el agua avanzara más allá de lo previsto. A medida que cada sección se llenaba, el peso aumentaba. El centro de gravedad se desplazaba hacia adelante y el empuje ya no podía sostener el coloso. El resultado fue el desastre que todos conocemos. Sin embargo, esa tragedia cambió para siempre la forma en que se construyen los barcos modernos. Desde entonces, la compartimentación, los sistemas de bombeo y los protocolos de emergencia se perfeccionaron hasta niveles asombrosos. Hoy en día, un buque de guerra puede seguir navegando incluso después de sufrir daños severos, gracias a sus mamparos automáticos y bombas de achique inteligentes. Estas máquinas detectan el ingreso de agua y la expulsan sin intervención humana, manteniendo el equilibrio casi en tiempo real. Todo esto ocurre de manera invisible mientras la tripulación sigue su trabajo, ajena a la batalla física que se libra bajo sus pies. Pero la estabilidad no depende solo del casco ni del diseño interno. También está en la forma en que el barco interactúa con el mar. Las olas son fuerzas vivas, se mueven, chocan, cambian su dirección y cada una ejerce una presión diferente sobre el casco. Si el barco no está bien diseñado, el impacto de una ola puede hacerlo oscilar peligrosamente. Por eso los ingenieros estudian durante años la hidrodinámica del casco, buscando un equilibrio perfecto entre flotabilidad, resistencia y maniobrabilidad. Las pruebas se realizan en tanques de olas gigantescos, donde modelos a escala se enfrentan a tormentas simuladas. Los ingenieros observan cómo se comportan, dónde se forma la presión, cómo responde el barco a cada inclinación. Es un trabajo minucioso, casi artesanal, porque una simple curvatura mal diseñada puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un desastre. El resultado final es casi una danza entre el barco y el mar. Cada ola que golpea un costado hace que el barco se incline. El centro de empuje se mueve, el centro de gravedad responde, y la nave se endereza. Una coreografía perfecta regida por leyes físicas invisibles, repetida miles de veces cada día mientras los gigantes metálicos cruzan los océanos. Y si aún te parece increíble que algo tan colosal pueda mantenerse estable, espera a conocer el siguiente secreto. Algunos barcos no solo flotan, también pueden hundirse a propósito. Submarinos, buques semisumergibles, plataformas de perforación. Todos utilizan los mismos principios que mantienen a flote un portaaviones, pero los manipulan para sumergirse bajo el mar cuando lo necesitan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede una nave del tamaño de un edificio desaparecer bajo el agua y luego volver a emerger como si nada? Hasta ahora hemos visto cómo los barcos logran flotar gracias al principio de Arquímedes y a la delicada relación entre su peso, su forma y el volumen de agua que desplazan. Pero hay embarcaciones que llevan este principio mucho más lejos. Naves que pueden flotar o hundirse a voluntad, controlando la física del empuje como si manipularan la propia gravedad. Hablamos de los submarinos. A diferencia de los barcos de superficie, un submarino está diseñado para alterar su propia densidad. Cuando necesita hundirse, lo hace llenando unos enormes depósitos llamados tanques de lastre con agua del mar. Ese simple acto aumenta su peso y por tanto su densidad media. En cuanto la densidad total del submarino supera la del agua que lo rodea, el empuje deja de ser suficiente y comienza a descender suavemente hacia las profundidades. Cuando el submarino quiere volver a la superficie, expulsa esa agua usando aire comprimido, reduciendo de nuevo su densidad. El empuje se vuelve mayor que el peso y la nave asciende. Todo, absolutamente todo, sigue las mismas reglas que descubrió Arquímedes hace más de 2 milenios. Solo que ahora, en lugar de ser un experimento en una bañera, ocurre dentro de una máquina de acero a cientos de metros bajo el océano. El equilibrio en un submarino es tan preciso que cualquier cambio, incluso el movimiento de unos pocos tripulantes de un lado a otro, puede alterar su posición. Por eso cada maniobra de inmersión o ascenso requiere cálculos minuciosos y coordinación milimétrica. Además, a medida que el submarino desciende, la presión externa del agua aumenta drásticamente, comprimiendo su estructura. Su casco debe resistir fuerzas equivalentes a miles de toneladas por metro cuadrado. Para lograrlo se utilizan aceros especiales y diseños cilíndricos que reparten uniformemente la presión.
Es un equilibrio perfecto entre fuerza, flexibilidad y precisión. Pero los submarinos no son los únicos que dominan este arte de manipular la flotabilidad. Existen también los llamados buques semisumergibles, verdaderos titanes del transporte marítimo. Estas embarcaciones son tan grandes que pueden cargar sobre su cubierta a otros barcos completos. Para hacerlo, se hunden parcialmente en el agua, inundan sus tanques de lastre y bajan su plataforma principal varios metros bajo la superficie. Una vez que el barco que deben transportar está correctamente posicionado encima, bombean el agua fuera de sus tanques, ascienden de nuevo y, literalmente, elevan otro barco sobre su espalda. Así pueden trasladar desde yates de lujo hasta plataformas petroleras enteras a través del océano. Una escena que parece desafiar toda lógica. Un barco cargando otro barco, ambos sostenidos por el mismo principio físico. Y hay más. Los rompehielos son otro tipo de embarcación que juega con su propio peso, pero con un propósito diferente: partir el hielo que bloquea su camino. En lugar de golpearlo de frente, los rompehielos se impulsan sobre la capa de hielo y luego dejan caer su peso sobre ella. Esa masa de miles de toneladas rompe la superficie congelada con la ayuda de la gravedad, una estrategia que convierte su propio peso en herramienta de navegación. Cada vez que lo hacen, están aplicando el mismo equilibrio entre empuje y peso, pero al revés. Usan el peso como arma, confiando en que, al terminar la maniobra, el empuje del agua volverá a levantarlos para continuar su viaje. Y si los rompehielos usan la gravedad, los hidroalas hacen algo aún más espectacular. Utilizan el agua como si fuera aire. Estas embarcaciones poseen unas alas sumergidas que, al alcanzar cierta velocidad, generan sustentación hidráulica. En otras palabras, el flujo del agua que pasa por debajo de esas alas produce una fuerza hacia arriba que eleva el casco fuera del agua, reduciendo drásticamente la fricción. A simple vista parece que el barco empieza a volar. En realidad, está aprovechando la misma física que permite volar a un avión, solo que bajo el agua. Menos contacto con la superficie significa menos resistencia, más velocidad y menor consumo de energía. Es como si el barco encontrara una segunda vida, surcando la frontera entre el mar y el aire. Todos estos ejemplos, tan distintos entre sí, tienen un denominador común: la flotabilidad controlada. Cada ingeniero naval, ya sea diseñando un submarino, un portaaviones o un simple bote de pesca, trabaja con las mismas tres fuerzas: el peso, el empuje y la gravedad. Todo lo demás, la forma, el tamaño, los materiales, gira en torno a ese triángulo invisible. Lo asombroso es cómo la humanidad ha aprendido no solo a comprender esas fuerzas, sino a usarlas a su favor, moldeando el agua misma como si fuera un material maleable. Hoy, un portaaviones de 100.000 toneladas puede navegar con la misma serenidad que una barca de madera. Su tamaño impone respeto, pero su equilibrio depende de la misma física que sostiene una hoja flotando sobre un charco. Dentro de ese monstruo de acero, la fuerza de Arquímedes sigue actuando en silencio, empujando desde abajo, sosteniendo millones de toneladas de metal, combustible, aviones y personas. Piénsalo un momento. En cada metro cuadrado del casco, el agua ejerce una presión increíble, pero al mismo tiempo es esa misma agua la que lo sostiene. Es una relación de equilibrio absoluto, un pacto entre el mar y la ingeniería humana. El mar empuja hacia arriba, la gravedad tira hacia abajo, y en medio de esas dos fuerzas opuestas, el barco encuentra su lugar, flotando entre dos mundos. Quizás eso sea lo más poético de todo. Los barcos no vencen al mar, dialogan con él. Cada ola, cada corriente, cada movimiento del casco es una conversación constante entre la física y la naturaleza. Un recordatorio de que incluso los gigantes más pesados pueden mantenerse a flote, si aprenden a distribuir su peso, entender su entorno y respetar las leyes invisibles que rigen nuestro mundo. Así que la próxima vez que veas un barco cruzar el horizonte, recuerda esto: no es magia ni tecnología oculta. Es el legado de un principio descubierto hace más de 2000 años. El mismo que Arquímedes comprendió en una bañera. Un principio tan simple que cabe en una frase, y tan poderoso que sostiene a los colosos del océano. Un cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Y ahí está la respuesta a la pregunta con la que empezamos. Un barco de 100.000 toneladas no se hunde porque en realidad no necesita vencer al mar.
solo necesita entenderlo.